tocar lo que serían las derivadas de las funciones trascendentales. Em, si alguien me quiere preguntar de notas, todavía no he terminado de calificar. Estoy revisando algunos ya, yo creería de que ya entre hoy y en la mañana del día de mañana van a tener ya sus notas, ya son las últimas y creería yo que ya logro sacarlas. Sí les voy a solicitar, como siempre, que estén pendientes, por favor, del momento en que yo les coloque el Excel o el PDF con las notas para que ustedes me validen que efectivamente estamos bien con ello. Diferido, el que se va para diferido tiene hasta el primero, si no me equivoco, para solicitarlo. Si todavía no lo han solicitado, el primero es el último día para que lo pueda realizar y estaríamos realizando el diferido la próxima clase. Yo estaría activando la próxima clase lo que es el diferido. Si por X y motivo usted hizo el parcial y no había cancelado, le voy a tomar en cuenta la nota del diferido, no la del parcial, porque eso yo lo di esa indicación desde un inicio. Y otra cosa que me ha sucedido y yo se los expliqué, incluso se los puse en chat cuando vi que estaba sucediendo, es que tengo parciales virtuales donde está la parte de la teoría. Tengo que fueron realizados 65, pero donde tenían que mandar las evidencias de los ejercicios, solo hay 52. Así que usted podrá ver ahí la diferencia. La indicación era de que si no los mandaba, los ejercicios no eran válidos. Todavía está abierto el espacio. Si alguien no lo mandó, lo puede mandar. Lo único que la ponderación para que los que lo envíen tarde va a cambiar y la puede encontrar en el aula virtual. Ahí están las indicaciones. No debería de permitírselos porque ya pasó el parcial. Sin embargo, si usted por error no los mandó, que bien ilógico, eh, hágalo para que vea que le vamos a apoyar, pero la ponderación cambia bastante. Entonces ahí ya el día de mañana yo creo que ya van a poder estar visualizando cuáles son sus resultados y así poder procesar las notas a brevedad. Dicho eso, vamos a pasar entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Ok, si no hay consultas, excelente. Vamos a pasar a lo que sería la clase. Hoy estaríamos viendo, como les decía, las funciones trascendentales. ¿Cuáles son estas funciones trascendentales? Por ejemplo, los logaritmos, las exponenciales, a esas se les conocen como funciones trascendentales. La primera que siempre vamos a encontrar es la derivada de una función logarítmica, de lo que se conoce como un logaritmo natural. Las derivadas de las funciones logarítmicas básicamente están expresadas de esta forma. Cuando ustedes encuentren esta expresión, jóvenes, no se estén complicando. Esta es una expresión que ya tiene solución. El logaritmo natural de x, su derivada, siempre va a tender a ser 1 sobre x. Entonces, cuando tenemos logaritmo natural de x como tal, su derivada va a ser 1 sobre x. No así, jóvenes, cuando este logaritmo natural está acompañado de cualquier otra constante o de cualquier otra expresión. Entonces, por ejemplo, eso sería como el teorema principal del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de x es 1/2. Pero si yo pongo por aquí un ejemplo y en este ejemplo nos damos cuenta que me piden la derivada de una función y que esta función es igual a 3x logaritmo natural de x,
aquí ya hay una diferencia. ¿Y por qué tenemos una diferencia? Porque yo tengo este valor 3x que acompaña lo que es el logaritmo natural de x. Entonces, sencillo, usted no se complique. Ya sabemos que las derivadas, nosotros las podemos trabajar, como se dice, derivadas por partes. Entonces, si yo derivo 3x, saco aparte el factor 3x, ¿cuál sería su derivada, jóvenes? 3. Ok, muy bien, es 3. Y el logaritmo natural de x lo tenemos por aquí. Eso sabemos que es igual a logaritmo de x. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien en eso, jóvenes? Todo bien, todo bien. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es básicamente aplicarlo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que todo eso es el logaritmo de 3, perdón, la derivada de 3x es igual a 3 y el logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. ¿Por qué? Porque la propiedad así me lo dice. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo. Cuando lo aplicamos, aquí sucede algo. Y lo que sucede, jóvenes, es que tenemos prácticamente un producto notable. Ese es un producto y el producto notable nos dice que vamos a mantener esta expresión y vamos a derivar lo que está adentro. Pero como nosotros ya hicimos una operación previa donde hemos determinado que esto va a ser igual a, es como que yo tenga 3x multiplicado por 1 sobre x, porque esto representa el logaritmo natural de x. Entonces eso básicamente lo que me hace es tratar de resolver esta expresión. ¿Y cómo la vamos a resolver? La propiedad del producto notable me dice, mantengo la constante, que sería esa parte que me está acompañando el logaritmo, derivo el logaritmo, que sería esto, más, ojo, más la derivada de la constante. ¿Cuál sería la derivada de la constante? 3. Pero en esta ocasión la vamos a acompañar del logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque es una función trascendental. Y su resultado, jóvenes, ¿cómo me quedaría su resultado? Sencillo. Si usted multiplica 3x por 1 sobre x, es como que esté multiplicando este extremo por lo de arriba y este extremo de abajo como que aquí tuviera la unidad. Entonces esto me queda 3x sobre x. A la larga, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Eliminar las x y solo me quedaría 3 multiplicado por o más 1 el logaritmo natural de x. Y esa sería la primera derivada de mi función. No sé si hay preguntas. ¿Todo claro, jóvenes? O sea que la respuesta quedaría 3 por 1 más logaritmo natural de x. Correcto. Bueno, entonces todo claro. Ok.
¿Alguien más? ¿Todos estamos bien? Volver a explicar, por favor. Ok. Lo que yo tengo que hacer es identificar cuáles son los elementos con que cuenta mi función. Lo siento, no te entendí. Los elementos serían, por ejemplo, tengo una constante y tengo una función trascendental. Entonces, eso se conoce como una composición de elementos dentro de la derivada. Si se recordarán cuando teníamos funciones trigonométricas, por decir algo. Yo tenía 3 seno de x. Entonces lo que hacíamos es mantenemos la constante, derivamos la función trigonométrica por la unión de todo ello. Eso era con funciones trigonométricas. Ahora apliquemos esa misma propiedad a lo que son las funciones trascendentales. El logaritmo de x yo sé que lo puedo representar con 1 sobre x. Pero si hago ese cambio, también a la par yo le tengo que colocar su composición original, que sería la derivada de 3x, ¿quién es? 3. Y mantengo el logaritmo natural de x. Resolviendo esta expresión, si por ejemplo agarro, ese era el borrador, si agarro este término de acá, yo lo puedo resolver y es el que me traje a este extremo de acá. Si lo resolvemos, podemos eliminar las x y entonces ya solo me queda el factor 3, el componente 3. Y el 3 básicamente está multiplicando lo que es el logaritmo natural de x. Es como que eso me quedara 3 más 3 logaritmo natural de x. Pero para expresarlo de otra forma o poder iniciar lo que sería la expresión, yo lo dejo fuera, ocupo como que lo transforme en un caso de factoreo, y yo sé que el 3 multiplicado por 1 más el logaritmo natural de x me tendría que dar la misma expresión. Y por eso es que nos queda el logaritmo natural, la función del logaritmo natural de 3x más logaritmo natural de x igual a 3 multiplicado por 1 más el logaritmo natural de x. Yo creería que conforme vamos avanzando en los ejercicios, ustedes van a ir identificando cuáles son las fórmulas, las funciones que se le van a ir aplicando. Lo que no tienen que perder de vista, por ejemplo, es esta, que sería el logaritmo natural de x, siempre lo vamos a transformar a 1 sobre x independiente del valor que tenga X, si está precedido por un logaritmo natural, esto se tiene que convertir. ¿Puedo continuar? Sí. Ok, vamos a hacer algo y vamos a dejar esa expresión ahí y vamos a poner otro ejemplo. Y lo vamos a ir complicando un poquito para que ustedes comprendan cuál es el valor del logaritmo que se va cambiando. Por ejemplo, me piden derivar una función que sea igual. La derivada de la función f de x igual, y aquí viene el logaritmo, pero en esta ocasión me piden el logaritmo de la raíz de x cuadrado más 3. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es aplicar la derivada de una función logarítmica. ¿Cuál es la derivada de una función logarítmica? Esta. Esta es la derivada de una función logarítmica. Pero usted me va a decir, pero no se parece en nada.
No se parece, pero en este caso el valor X es igual a la raíz de X cuadrado más 3. Entonces, si yo ya identifiqué que este valor está representando a X, simple y sencillo voy a transcribir la función y a empezar a aplicar lo que sería la derivada. ¿Cuál es la forma de transcribirlo y de aplicarlo? La propiedad me lo dice en función de la regla logarítmica. Transcribo la función y derivo lo que está adentro del factor X. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar? Y se los voy a expresar de esta forma. Transcribo la función, dice, entonces como que tenga logaritmo natural y entre paréntesis vamos a poner 1. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Vale, es la raíz de X cuadrado más 3. Entonces ahí simple y sencillo he transcribido la función utilizando la derivada, pero todavía no hemos derivado. Y todo esto va a ser igual a la derivada, o más bien nos falta aplicarle la derivada de la función X o de la variable X. ¿Quién es la variable X? La variable X es igual a la raíz de X cuadrado más 3. No sé si se comprende hasta este momento lo que he hecho. Sí, por el momento sí. Vaya, por ahí alguien me está preguntando H, ¿qué es? No sé si no veo ninguna H. Quizás confundió el logaritmo natural con una h. Sí, o sea, esto es logaritmo natural. Quizás lo vamos a poner bien la L. Esta quizás es la única que se confunde. Es L, N, así. Ok, ahí estamos. Esa era la que confundí. Vale, entonces lo único que hice, jóvenes, fue transcribir la función, expresarla en factor logarítmica y después sacar la derivada de lo que es la variable X. Entonces ahorita sí, ya vamos a empezar a derivar. La derivada del logaritmo natural sabemos que es 1 sobre X. En este caso, como está transcrito, quedaría idéntico. 1 sobre la raíz de X cuadrado más 3. Pero me dice que eso va a ser multiplicado por la derivada de X. ¿Quién es el valor de X? La raíz de X cuadrado. Entonces, yo siempre sugiero a un extremo de su página, haga esta expresión. Y tenemos la raíz de X cuadrado más 3. ¿Cuál sería su derivada? ¿Cómo lo derivaríamos? Sencillo. Transcribimos esta expresión. Si yo lo transcribo, tengo X cuadrado más 3 elevado a la 1/2. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión, jóvenes? ¿Alguien que me ayude? Eliminamos el 3. ¿Por qué voy a eliminar el 3? No, no, olvídalo. Perdón. O sea, sí se va a eliminar, pero ¿por qué? Ahorita, ¿qué propiedad es la que yo le voy a aplicar?
En mi opinión, la derivada queda 1, porque al multiplicar el 2 con el 1 medio me queda 2 sobre 2, eso se convierte en 1. Y luego de pasar el 1 a multiplicar a la x, me queda 1 menos 1, me queda x elevado a la 0, que sería 1, y el 3 se me elimina por ser una constante. Ok, hagámoslo paso a paso. A esa expresión le vamos a aplicar la famosa regla de cadena. ¿Qué dice la regla de cadena? Bajo la variable, mantengo la expresión porque está dentro del paréntesis y a la variable le quito, a la potencia, perdón, le quito 1. 1 medio menos 1, ¿cuánto es? Es menos 1 medio, ¿sí? Y como todo esto se está, básicamente, está negativo, eso va a pasar hacia abajo, pero es bajo la potencia, mantengo lo de adentro, a la potencia le resto la unidad y derivo lo que está dentro del paréntesis. Eso es la regla de cadenas y la regla de un producto constante, que es lo que está interno. Dentro de él, lo que está dentro de él, ¿cuál es la derivada de lo que está dentro de él? Sencillo, es 2x. ¿Por qué? Porque el 3 lo eliminamos. Como es una constante sin una variable, esto se elimina. Y si yo derivo x al cuadrado, eso va a ser igual a 2x. Esta es básicamente la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrado más 3. Sin embargo, hay una potencia que está negativa. Y como esta potencia está negativa, es como que yo tenga 1 sobre 2 y aquí viene, nos traemos el valor que tenemos ahí y lo vamos a escribir ya de una vez como raíz, porque como es un medio, quiere decir que estamos hablando de una raíz. Entonces sería 2 raíz de x cuadrado, esa es una potencia, Ones, más 3. Y todo eso está siendo multiplicado por 2x. Esa sería la derivada de esta función. ¿Preguntas antes de proceder e introducir esto en el logaritmo? No, no hay preguntas. ¿Estamos Sí, bien? lo podría repetir, por favor. Yo tengo una duda Ok. cuando ¿cómo eliminó el 1 medio que está multiplicando a x al cuadrado más 3? No lo he eliminado, lo voy a repetir para que lo veamos. Lo primero que hice fue transcribir la función. Esta raíz la pasé a la 1 medio. Hay una propiedad que la regla de cadenas que me dice, bajo la potencia, este 1 medio, lo bajo, mantengo lo que está adentro y a la potencia le resto la unidad. Pero lo que está adentro sigue siendo una ecuación. Entonces ahí otra propiedad que es la propiedad del producto notable. Y el producto notable me dice que puedo hacer la regla de cadenas y el producto notable solo a lo que está dentro del paréntesis. Si yo derivo solo lo que está dentro del paréntesis, el 3 lo elimino porque es una constante. Pero el x cuadrado se convierte en 2x, aplicándole siempre la regla de cadena. Entonces, de ahí es donde me sale este 2x. Si se fijan, aquí ya tengo el 1 medio multiplicando a lo que es x cuadrado más 3 y x cuadrado más 3 está elevado a la menos 1 medio. Entonces, lo que hice fue transcribirlo. Toda esta expresión me la llevo al denominador. ¿Por qué? Porque estaba negativo, ahora lo voy a pasar a positivo. Entonces, arriba, ¿qué me quedó? Solo la unidad. Me quedó la unidad y abajo me queda este 2, que es el del 1 medio,
multiplicando la raíz cuadrada de x cuadrado más 3, que es esta expresión que tenemos aquí. Y todo se está multiplicando por el 2x. No sé si ahora sí se comprende. Sí, ya sé, ya lo entendí. Ok, y Josué, no sé si estamos bien. Sí, ingeniera. Ok. Entonces ahora lo que me falta es, eso yo lo saqué aparte con el objetivo de no hacer todo este procedimiento en este espacio, sino que usted lo pueda tener a un ladito, pero recordando que es parte de esta función. Entonces, como teníamos que esta expresión va multiplicada con la derivada de raíz de x cuadrado más 3, ¿cuál es su derivada? Entonces usted viene y ahora sí incorporamos por este extremo el 1 sobre 2 raíz y ahí es x cuadrado. Y acuérdese que es cuadrado más 3 y todo esto dice que está siendo multiplicado por 2x. Ok, pero no termino ahí. ¿Por qué no terminamos ahí? Porque hay factores que se pueden empezar a simplificar. Si usted no comprende cómo se simplifica esto, yo le voy a tomar válido que me lo deje hasta ahí. Pero si no, usted tiene que empezar a hacer extremos por extremos, factores por factores. Entonces, al final, cuando usted resuelve todo eso, me le tiene que quedar x sobre x cuadrado más 3. ¿Por qué? Porque las raíces va a llegar a un cierto punto donde usted solito las va a eliminar multiplicando extremos por extremos. Preguntas, dudas, jóvenes. No hay preguntas. De momento creo que no. Ok. Vamos a borrar entonces. Y vamos a pasar y vamos a complicar un poquito más. Sí, lo factoricé para poder determinar la expresión final, lo factoricé, por ahí me estaban preguntando. Exacto. Ok, ahora vamos a ver otra expresión trascendental. Esto es cuando estábamos trabajando con logaritmos naturales. Entonces la clave está en la parte de logaritmos naturales en que usted identifique quién es X, cuál es el valor de X. Y usted ya sabe, ahora esto va a hacer referencia a X y yo lo voy a transcribir. En el proceso de transcribirlo es donde se aplican diferentes propiedades. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora me piden la derivada? Acuérdense que eso es una notación de derivada. Y de esta derivada ahora se trata de un logaritmo. Ojo, sigue siendo logaritmo, pero ahora ya no es un logaritmo natural, sino que es un logaritmo de base A. Así se conoce. Logaritmo de base A respecto a X. ¿Cuál es la diferencia? Es la forma en que se tienen que aplicar. No es lo mismo un logaritmo natural que un logaritmo de base A. Esa A indica que puede tomar cualquier valor, etcétera, que se le puede aplicar. Si usted encuentra dentro de lo que sería, por ahí alguien tiene abierto su micrófono. Si usted encuentra esta expresión de una derivada, usted tiene que comprender que el logaritmo
de base A respecto a X siempre va a ser igual, y aquí se lo vamos a poner igual que lo anterior, a lo que sería el logaritmo. Mantenemos la expresión de base A, eso siempre lo tiene que llevar, pero ahora eso se convierte en un exponencial de 1 sobre X. Si se fijan, lo que cambió es que ahora lleva un exponencial y la X se convierte en 1 sobre X. Esa sería la propiedad para un logaritmo de base A. ¿Estamos con la propiedad? ¿Podría repetir lo de la propiedad? Ok. Lo que me dice básicamente la teoría o los libros, como usted lo quiera ver, es que los logaritmos de base A respecto a X, estos siempre, ojo, siempre se van a convertir en un logaritmo de base A, pero ahora con el factor exponencial. Y la variable X se va a convertir a 1 sobre X. Simple y sencillo es como que lo estuviésemos transcribiendo. ¿Se comprende? Vamos a pasar a lo que serían las propiedades aplicadas en ejercicios. Vamos a ver un ejemplo y en el ejemplo les vamos a poner, por ejemplo, tenemos acá el logaritmo base A de X, pero esta X, para complicarlo un poquito, lo vamos a multiplicar por X a la quinta. Entonces, si usted se fija, tenemos la primera expresión como que fuera la propiedad, sin embargo, está acompañada de un X a la quinta, y para complicarlo un poquito más, es un producto de dos funciones. Entonces ya no es una función simple, sino que la función se convierte en un producto de dos funciones. ¿Qué propiedad vamos a aplicar? Aplicamos la propiedad de un producto. ¿Cuál es la propiedad de un producto, jóvenes? Y acordémonos ahí un poquito. La propiedad de un producto me dice que va a ser igual a la primera función tal cual está por la derivada de la segunda función, más, ojo, la derivada de la primera función por la segunda función tal cual está. ¿Por qué? Porque es un producto. Eso se ha convertido en el logaritmo base A multiplicado por una función elevada a una potencia. Eso se convirtió en un producto. Entonces aplicamos la propiedad de un producto. ¿Preguntas? Voy a ir paso a paso para que no se me pierdan. Todo bien hasta este punto. Excelente. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y me voy a mantener en este extremo. Sencillo, como sé que ahora vamos a aplicar lo que sería la propiedad de un producto, voy a identificar quién es F y quién es G. Vamos a nombrar F al logaritmo base A de X y vamos a nombrar G a X a la quinta. Si esto es así, entonces, ¿cuál sería la derivada de la primera expresión? No me complico, aquí arribita tenemos lo que es la propiedad, y la propiedad me dice que eso va a ser igual al logaritmo, que sería el mismo base A, pero ahora le vamos a agregar el exponencial de 1 sobre X. Y ya vamos a ver cómo utilizamos esto, porque eso lo podemos transcribir todavía. Y la derivada de X a la quinta, ¿cuánto es? Eso yo sé que, no, yo sé que es bajo la potencia. Entonces la potencia es igual a 5
multiplicado por la variable y a la potencia le restamos 1, entonces eso me queda 4. Estamos ahí. He encontrado la derivada de cada una de los valores o de las funciones que están dentro del ejercicio. ¿Estamos bien? ¿Preguntas para poder seguir? Todo bien, todo bien. Ok. Entonces, ahora, ¿qué procede? Sencillo, cuando ya tengo estos datos, entonces ahora apliquemos la propiedad. La derivada de x es 1. La derivada de x. ¿Cuál x? Perdón, que ahí me están preguntando. Daniel, no sé cuál x se refiere, porque si me está hablando de la x que acompaña el logaritmo, no es cualquier x. No, la primera función, el logaritmo base a de x, ya tiene respuesta. El logaritmo de base a, logaritmo correcto, esa sería la derivada. La derivada es el logaritmo de a exponencial de 1 sobre x. Ojo, no se me vayan a confundir. Y quizás aquí vamos a escribir bien esta parte, me quedó algo feíta. Lo vamos a escribir bien, no se vayan a confundir porque tiene otra respuesta. Si me cambian esa X, ya ahí eso me les arruinó toda la derivada. Vaya, ahora sí, se entiende mejor. Ok, entonces, ¿qué es lo que procede? Cuando usted haya identificado cada uno de los términos por partes y los ha derivado así aparte en su cuadernito, yo sé que hay quienes son más diestros en esto y lo van a hacer de un solo, pero para no confundirnos, yo siempre les digo, saquémoslo aparte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sencillo, aplicar esta propiedad en el ejercicio. Dice que el logaritmo de esta función, como es un producto, va a ser igual a la primera función. Dice, ¿quién es la primera función? Entonces viene usted y dice, la primera función es el logaritmo base a de x. Esa es la primera función. Multiplicada, dice, por la derivada de la segunda función. ¿Quién es la derivada de la segunda función? Es 5x a la cuarta. Más, dice, sí está la función. La derivada de la primera función. ¿Quién es la derivada de la función? Y aquí lo voy a transcribir un poquito. La derivada de la primera función, yo sé que es 1 sobre x por el logaritmo, y lo único que estoy haciendo es transcribirlo, base a de la función exponencial. Multiplicada, dice, por la primera función tal cual y como está. ¿Y cuál es la primera función tal cual y como está? Sería la segunda función, perdón, tal cual es x a la quinta. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Qué es lo que hice ahorita? Sencillo, aplicar la propiedad del producto dentro de lo que es el ejercicio. ¿Preguntas? El 1 sobre x de la derivada de la primera función quedó antes del exponencial. ¿Correcto? Eso se le llama, sí, tiene toda la razón. Este un medio lo pasé adelante y eso lo que significa que estamos ordenando los términos.
¿Alguna otra pregunta? Como no preguntan ustedes, voy a preguntar yo. ¿Hemos terminado ahí nuestra función? ¿Ya esto es la derivada de la función? No, falta resolver ese Los problema. productos. Ok, a ver, ¿alguien más? Oscar creo que fue el que habló. ¿Alguien más? Sin miedo. Creo que sí, aún falta hacerle más al ejercicio. Ok, muy bien. Sí, porque hay que multiplicar el logaritmo de x por 5x a la cuarta. Y el otro, y después sumarlos. Ok, va. No se puede continuar. ¿Por qué no se puede continuar? Porque esta expresión es un logaritmo y esta es una ecuación elevada a la n potencia. Entonces no los podemos mezclar. Es simple y sencillo, lo que hacemos es dejar expresada la función. Si entendemos y cuando vayamos un poquito más adelante vamos a empezar a ver las derivadas en función de u, así se llama, derivadas en función de u. Entonces ahí sí vamos a poder continuar con la derivada. Pero ahorita el logaritmo de base a con variable x es diferente a lo que es 5x a la cuarta. Entonces, si yo lo multiplico a la larga, me va a quedar lo mismo, no lo puedo terminar de expresar. Y en el otro extremo estamos igual, lo único que podríamos hacer es decir que yo tengo 1 sobre el logaritmo base a del exponencial de x a la quinta y todo eso sobre x. A la larga sigue siendo la misma expresión. Entonces, si usted lo deja en este término, no hay ningún problema. Esto ya se puede tomar como lo que es la derivada de esa función. Por ahí dice un compañero que lo que se hace es tomar, decía, la derivada diferencia que le di a abrir y me quitó la pantalla. Ok, ahí Walter, excelente. Les ha compartido una imagen que dice que lo que se hace es ordenar los términos. Excelente, solo podemos ordenar nada más. ¿Por qué? Porque no son en común. No tienen ningún factor que se pueda unir en ningún momento. Entonces ahí sí solamente ordenamos. Lo siento, no te entendí. ¿Puedes repetir? ¿Preguntas, jóvenes? Pasamos a otro ejercicio entonces. Ok. Borramos entonces. Y voy a borrar esto para que me alcance más la pizarra. Vamos con el ejercicio o el ejemplo número 3. Ok, tenemos por aquí otro ejemplo. Y me piden la derivada de la siguiente función.
Y ahora lo vamos a hacer con una función siempre de logaritmo. Vamos a cambiar la variable a por un 2 para que usted vea que le puede aparecer no en base a, sino que en base a un valor. Y esa sería la función. Ideas, así con solo visualizarla. ¿Alguna idea de cómo la vamos a resolver? ¿Qué propiedad le vamos a aplicar? ¿Qué propiedades vamos a utilizar aquí, jóvenes? Sería lo de Producto, pero me le falta algo. Producto. Muy bien, Cristian dice que lo vamos a derivar por partes. Sí, sí, lo podemos hacer por partes. Sería la de cadena y no es la de producto, es la de productos constantes. Agréguele el constante, porque producto no puede ser si aquí es una suma, pero si es un producto constante. ¿Y por qué es un producto constante? Porque esta expresión, así, tal cual como está, yo sé que está multiplicada por un logaritmo, pero ese logaritmo se convierte en un producto constante. Entonces, la regla del producto constante me dice, es mantengo la expresión logarítmica y derivo lo que está dentro de la expresión logarítmica. Entonces, según lo que vimos de la última propiedad, es el logaritmo, mantengo ese logaritmo, base 2, porque así lo dice la expresión, pero si yo lo transcribo, eso me queda. Yo sé que es el exponencial de 1 sobre quién es X, esto que tenemos acá, X cuadrado X más 3. Esto es transcribir la función logarítmica utilizando lo que es la derivada. Pero el producto notable constante lo que me dice es mantengo esta expresión y derivo lo que está dentro de paréntesis. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro del paréntesis? Entonces usted si quiere la saca así aparte. X cuadrado más 2X más 3. El 3 sabemos que la derivada de una constante automáticamente es 0. Y si derivamos X al cuadrado, eso me queda 2X. Y si derivo 2X, eso me va a quedar 2. Entonces, esta es la derivada de la expresión que está dentro de paréntesis. ¿Qué es lo que me viene a hacer a ese extremo? Sencillo, a multiplicarlo. 2X más 2. ¿Hay algo que yo pueda hacer en este extremo? ¿Puedo reducir términos? Sí, se puede reducir términos. ¿Y cómo los podemos reducir? Podemos colocar el logaritmo de 2. Este 2 está acompañando al logaritmo exponencial. Y si multiplico estos valores de acá, me quedaría 2x más 2 todo sobre x cuadrado 2x más 3. ¿Hay algo que yo pueda reducir todavía, jóvenes? Simplificar. Excelente. ¿Qué vamos a simplificar? 2x. Ok,
si simplificamos este con este, a la larga me queda 1, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? Sí. Entonces tendría el logaritmo base 2 exponencial ¿de quién? Exponencial ¿de quién, jóvenes? De 1 más 2 sobre x al cuadrado más 1 más 3. Ok, 1 más 2 y eso no lo podemos reducir. Sí. Exacto, entonces me quedaría 3 sobre x cuadrado más ¿cuánto? 4. Correcto. Y eso sería la derivada de mi función. ¿Preguntas? Por mi parte, no. Ponemos ejercicio ya. ¿Y de dónde salió el 3 y el 4? Dice por ahí, ok, el 3 y el 4 salió. Si simplificamos 2x que está en el numerador con el 2x que está en el denominador, automáticamente me queda 1 y 1. Estamos ahí con esa respuesta, jóvenes. Sí, ingeniera. Por ahí nos acaban de compartir otra imagen. No la alcanzo a visualizar ustedes, pero ahí visualícenla ustedes. Ojo, ahí no solo se elimina, dice. No solo se elimina, se simplifica. Y de hecho, fíjense que, vamos a ver, 2 solo se elimina, no. Ok. Propiedades de la... Ajá, son las propiedades, correcto, excelente. Son todas las propiedades que se están aplicando. Si ustedes ya vieron el aula virtual, su aula de apoyo, ahí pueden encontrar lo que son esas fórmulas. Ahí están todas esas fórmulas, ustedes las pueden encontrar en el aula de apoyo. Revisen, por favor, que constantemente se les está colocando información. Incluso el libro que yo estoy utilizando está en PDF ahí en el aula virtual. Si no lo han encontrado, si no lo han visualizado, yo les recomiendo que lo busquen porque de ahí es donde saco todos los ejemplos, los ejercicios, el parcial, todo sale de ahí. Y ahí están esas propiedades que el compañero Edwin Beltrán nos está compartiendo. No hay preguntas, ¿lo puedo borrar? Bernal, perdón. Ya le cambié el apellido. Vaya, ok. Vamos a ver un ejercicio más. Y como hablamos de que son funciones trascendentales, vamos a poner el siguiente ejercicio. Y me piden la derivada de y cuando y es igual a e, que es una exponencial, elevado a la 4x cuadrado más 6.
¿Qué es lo que le ven de diferente al ejercicio, jóvenes? Que todo va elevado. Exacto, que todo está elevado. Básicamente que la función que tiene la variable, que es lo que nosotros buscamos, la variable x, está como potencia. Y no solo está como potencia, sino que al mismo tiempo es la potencia de una función exponencial. Entonces, cuando ustedes vean eso, no se asusten, no pasa nada con eso. Simple y sencillo, la propiedad me dice. Y aquí es donde vamos a ir aplicando ya esto. La propiedad me dice, vamos a mantener lo que es el exponencial tal cual y como está, que sería el exponencial. Eso es lo más fácil quizás que ustedes van a encontrar en lo que son las derivadas, encontrar un exponencial. Vamos a mantener el exponencial cual tal sin hacerle ningún cambio, pero lo vamos a multiplicar por la derivada de su potencia. ¿Y cuál es la derivada de su potencia? Si yo encuentro que es 4x al cuadrado más 6 la potencia, ¿cuál es la derivada de eso? Sencillo. Bajamos, ocupamos la regla de cadena. Con la regla de cadena el 6 se nos va, entonces eso solo nos queda 8x. Quiere decir que según la propiedad sería mantener el exponencial con su potencia tal cual, multiplicada por la derivada de la potencia, que sería 8x. Y esa es la derivada de la función. ¿Sí o no que está fácil? Sí, está bien ingeniero. fácil. Sí, está fácil, fácil. Sí, ingeniero, Pero está muy fácil. no se confíen, se los voy a complicar. Y les voy a dejar ahí ese para que lo vean. Si me piden derivar y, pero y va a ser igual a 2. Y el 2 está elevado a 7x cuadrado menos 1. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Alguna idea? Sería lo mismo, solo que al final pienso que se multiplicaría el 2 por la derivada, que sacamos de 7 al x al cuadrado menos 1. Sí, algo así pensaba yo también que podría ser. Lo mismo, a ver, repítame, lo mismo, pero al final. Se multiplica el 2 por la derivada, que sacamos de 7x al cuadrado menos 1. Es decir, Ok, por muy la bien. derivada de su potencia. Va, estamos bien, no andamos tan mal que se diga. La derivada de esa expresión va a ser igual y ahí vamos a tener que ser un poquito cuidadosos de este valor, porque si la base es 2, cuando la base es 2, eso me indica que es un logaritmo natural de base 2, pero ojo, logaritmo natural. No me vayan a poner LOG base 2 y el 2 allá abajito. No, es logaritmo natural de base 2. Entonces, ahora voy a continuar con el proceso porque lo que hago es transcribir, simple y sencillo transcribo. Yo veo que es 2 elevado a una n potencia, pero en esa n potencia tengo mi ecuación. Pero como la base es 2, eso es lo primero que usted va a utilizar, es el logaritmo natural
de 2 lo voy a incorporar en esta expresión multiplicando ¿a quién? A este mismo valor. 2, y ojo, eso es una regla, solo ocurre cuando aquí tenemos una constante. X cuadrado menos 1. Pero a esto le vamos a aplicar la propiedad exponencial. ¿Y qué es lo que dice la propiedad exponencial? Mantengo este exponente y derivo la potencia. Si derivamos la potencia, ¿cuál es la derivada de la potencia? ¿Cuál es la derivada? 14x menos 1. 14x, nada más, 14x. Esa es la derivada de la potencia. ¿Hay algo que más que yo le pueda hacer? No, no hay nada más que hacer que transcribir la función. Cuando la transcribimos, el 14x pasa al inicio y me dice que va a ser 14x logaritmo natural de 2 multiplicado por 2, 7x al cuadrado menos 1. Y esa sería la derivada de esa expresión. ¿Qué es lo que cambia? Esta es un símbolo exponencial y esta es una constante. Es lo único que ha cambiado. ¿Preguntas del ejercicio? Yo solo tengo una pequeñita pregunta. Diga, no hay ni pequeñas ni grandes. Usted diga la pregunta. El 2 que sacó después de L del logaritmo natural 2, el que está fuera del paréntesis, es el mismo 2 del logaritmo natural. Lo volvió a repetir ahí. Solo ahí me perdí un poquito de ese 2. Este que le estoy señalando ahorita. No, el más arriba. Bueno, sí es. No, el más arriba. Este Sí, ese. es exactamente esa expresión. Es la misma expresión. Ah, bueno. Ojo, lo único que ustedes tienen que hacer es identificar si es un exponencial elevado a la X o si es una constante. Ojo, una constante elevado a la X. Si es un exponencial elevado a la X, sencillo es el mismo exponencial a la X por la derivada. Así lo vamos a expresar y esa es la fórmula, la derivada de X. Pero si es una constante elevado a la X, entonces aquí viene un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque sería el logaritmo natural de la constante multiplicado por el exponencial de X por, y aquí viene otro por, la derivada de X. Esas son las fórmulas que básicamente vamos a estar utilizando. ¿Se comprende? Sí, ingeniera. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No hay dudas. Ponemos ejercicios. Hoy los siento bien callados, bien tímidos.
Nos hemos despertado un poco tristes. No hemos desayunado. Ah, no, sí, eso. Yo tampoco he desayunado. Y me desperté con frío también, así que estamos igual. Con un Vaya, ejercicio vamos me a ver. despierto, ya va a ver. Sí, ahorita se los voy a poner y para que se motiven un poquito más, ese ejercicio va a tener una ponderación. Bueno, Sí, uno que no sea tan difícil. No, hombre, el más difícil hay que poner para que si no, no van a aprender. Similares a estos últimos, ponga. De los dos vamos a poner. Va, esos son ejercicios para que ustedes los resuelvan y me los van a anexar siempre en la carpeta que está en el aula virtual. La voy a dejar disponible hasta las 10 de la noche porque yo sé que me van a decir, pero vamos a clases y no lo podemos hacer y no sé qué y no sé cuándo, ¿verdad? Entonces, para que no me salgan con peros, lo vamos a dejar hasta las 10. Ojo, hasta las 10. Si no entraron a clase, lo siento mucho. Van a pensar que va hasta las 12, pero va hasta las 10 de la noche para poderlo subir. Ya ven, ya me están escribiendo en el chat. Qué barbaridad. Les ha tocado fácil el proceso de aprendizaje, siento yo, porque estuviéramos en presencial, les tocará hacer estos ejercicios en el salón y el que no los entregó, no los entregó y punto. Así que por ahí les estoy poniendo los ejercicios para que ustedes los realicen. Ahí les estoy contestando también. Dijo que van a estar hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Correcto. El espacio donde ustedes lo van a cargar va a ser hasta las 10 de la noche. Pregunta, ¿cuándo será el parcial diferido? El parcial diferido es la próxima semana. Estamos hablando que el próximo martes les voy a estar haciendo diferido a los que se sometan a ese parcial. Que viene lo mismo que hemos estado viendo en el periodo anterior. Lo único que si todavía está visible lo que vimos, dele gracias a Dios porque ya se va a quitar. Entonces recomiendo que los que no han hecho todavía el diferido, que visualicen el aula virtual, que prácticamente ahí está todo lo que vamos a ver en el diferido, igual que en los parciales. Preguntas antes de continuar. Por ahí en el chat me están escribiendo. Solo uno va a dejar, ingeniera. No, tranquila, estoy contestando en el chat. Ya le voy a colocar las demás. Qué Gracias. emoción, dijo. Que galán fuera. Y más adelantito les voy a pedir las gráficas también para que vayan repasando un poquito.
¿Y por qué no las gráficas? Si eso es lo más fácil. Vale, ahí tienen los ejercicios. Solo son 4 ejercicios. Subirlos. Aquí les vamos a poner para que quede de evidencia por los que no entran a clase y ven la grabación. Subirlos. Tienen hasta las 10 p.m. ¿De cuándo? De hoy. Después de esa hora ya no van a ser válidos si esos son los primeros 4 ejercicios que cuentan como ejercicios de guía, igual que en el periodo anterior. Así vamos revisando de a poquito y solo saco un consolidado de las notas. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. ¿Estamos bien? Todo claro, ingeniera. Sí, todo claro. Ok. Si no hay preguntas, si no hay dudas, les dejo por ahí los ejercicios. Acuérdense de que los tiene que subir, las evidencias, no solo la respuesta, el desarrollo. Y este sería el primer bloque de ejercicios para la guía. Estará habilitado hasta las 10 p.m. Escríbame cualquier duda. Yo trato de contestar a brevedad. Si no logro contestar, insista, por favor. Y les estaré colocando las notas. Como les repito, ya son poquitos los que me hacen falta. Estaré colocando las notas entre ahora por la noche, o a primera hora de mañana ya van a estar. Verifique, por favor, el Excel, el PDF que les voy a colocar. Si hay algún error, es más fácil corregirlo antes de procesar las notas, después de procesar las notas. Después es bien complicado, pero como usted no se imagina, todo el proceso que hay que hacer para hacer lo que son las modificaciones de notas. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, nos quedamos hasta acá. Yo sé que ustedes tienen clase, yo también voy para otra. Y nos vemos el jueves, primero Dios. Feliz día, Feliz ingeniera. día, ingeniera. Que tenga buen día, ingeniera. Gracias, ingeniera. Gracias, igual. Buen día, ingeniera. Gracias, día. igual. Cuídense. Gracias.